a leer esa escritura de la palabra del Señor. Juan capítulo 20, versos 19 y 20. Gracias a Dios. Qué linda asistencia, hermanos. Linda asistencia. Y nos están faltando tres familias que me informaron que no podían estar. El hermano Andrade y su familia posiblemente lleguen al segundo culto. Hermana Vilma y toda su familia llamaron que tampoco pueden estar. Hoy se casa Vilmita. Y también hermana Rosa Zavala y toda su familia andan celebrando el cumpleaños del hermano Cristian. Así de que hay tres familias que se reportaron que no podían llegar, pero 121 creyentes es una bendición. Cuando llegó la noche, verso 19, llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Siéntense, hermanos. Acomódese y présteme 35 minutos de su amable atención. Quisiera hablarle de un tema: lo que Cristo resucitado puede hacer en nuestra vida. Lo que el Cristo resucitado puede hacer en nuestra vida. La Biblia, hermanos, nos enseña claramente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta el día de su muerte, donde el Señor vino y anduvo haciendo bienes a las personas, dio de comer a las personas, sanó las enfermedades de las personas, hasta el día de su muerte. Pero por el espacio de estos 3 años, Jesús había ministrado a los seres humanos con diferentes milagros, provisiones, sanidades. Durante ese tiempo, los dirigentes de los judíos trataron de matarlo, a pesar de hacer tantos bienes, porque el Señor no le hizo mal a nadie. Al contrario, bendijo a todas las personas, pero le pagaron con la muerte. Y finalmente lograron el propósito utilizando falsas acusaciones. Los judíos conspiraron con las autoridades romanas y Jesús murió en una cruz, cosa que todos la sabemos. Ahí murió el Señor colgado en una cruz. Pero después de 3 días, fueron 3 días lo que Él pasó. Él murió un día viernes. Pasó viernes, sábado y domingo, todo el día sepultado. Había una profecía acerca de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Señor estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces el Señor resucitó. Y después de su muerte hubieron diferentes reacciones. Hablando antes de su resurrección, hubieron en ese espacio de 3 días, hubieron diferentes reacciones. Uno fue la reacción de Pilato. Pilato, el gobernador romano,
sufrió una crisis de remordimiento. Él había permitido que un delincuente quedara libre y que el Señor Jesucristo fuese crucificado. Él tenía la opción de tener, hermanos, a Jesús y los delincuentes allí con él, y Pilato era el que tenía que liberar un preso cada año. Era una ley. Sin embargo, la gente insistió, gritó, publicó: suelta a Barrabás, que era el asesino, y crucifica a Jesús. Pilato accedió al grito de la multitud y luego pues soltó a Barrabás, que era el ladrón más peligroso de la ciudad, y crucificó a Jesús. Eso le causó a Pilato un remordimiento terrible en su conciencia, que no podía ni dormir. Sus sentimientos estaban mal, sus nervios estaban mal, porque había hecho una injusticia matando al dador de la vida, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hubo una reacción también en los soldados. Los soldados romanos se dieron cuenta quién había muerto. Quien había muerto no era un hombre común y corriente. Había muerto al que se conoce según la Biblia como el Dios manifestado en carne. Es decir, un ser sobrenatural que cuando Él muere, mire lo que sucede. Cuando Él muere, suceden varias cosas. Vayámonos a Mateo capítulo 27, versos 50, 51, 52 y 54. Oiga los acontecimientos al morir este hombre, que nos enseña que no era cualquier hombre. Dice la palabra de Dios: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Wow. Yo quisiese, fuera tremendo, hermanos, poder escuchar esa voz del Señor. Clamó a gran voz. Y he aquí, miren lo que sucede cuando Él muere. Número uno, el velo del templo se rasgó en dos. Número uno, de arriba a abajo. Número dos, la tierra tembló. Número tres, las rocas se partieron. Número cuatro, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando nosotros morimos, no sucede nada. Las lágrimas y todo, le tiran la tierra, le ponen las últimas flores y uno ahí queda, y queda la historia. Y después de algunos meses ya ni lo recuerda. Pero aquí sucedieron cosas extraordinarias. Y luego dice: y saliendo de los sepulcros, es decir, los que habían resucitado, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijeron? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea que tuvieron un reconocimiento de quién es el que había muerto. Lamentablemente, un reconocimiento demasiado tarde.
Mientras estaba en la cruz, le injuriaban, le gritaban, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz? Bájate pues. Y se burlaban de él, hacían tantas cosas, hasta que sucedieron todas estas cosas el día que él muere. Entonces, wow, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Qué tremendo. La otra reacción fue los más afectados por la muerte de Jesús fueron sus discípulos. Los discípulos. La noche del domingo Jesús vino a sus discípulos después de haber resucitado. Ellos estaban sin paz en su corazón. Número uno, habían perdido la paz. Eso es lo que el texto dice. Estaban llenos de temor. Pero cuando Jesús se hace presente, hubo un cambio en sus corazones. Miren lo que sucede. Repetimos el verso 19 de Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Digan, tenían miedo. Tenían miedo de los judíos. Entonces, habían matado al jefe, habían matado al líder. ¿Qué más podía suceder? Lo más seguro es que es como cuando matan al jefe de una familia. La gente lo que dice es: mejor nos vamos de este lugar, hay que irnos donde nadie sepa dónde vivimos, porque toda la familia tiene peligro. Habían matado al jefe, al líder, al padre, hermanos. Entonces ellos estaban reunidos en su casa con miedo a los judíos. Y luego dice que el Señor le dice: vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y verso 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Diga, se regocijaron. La experiencia de los abatidos discípulos con el Cristo resucitado puede significar mucho para nosotros hoy. A menudo las circunstancias de la vida, hermanos, que enfrentamos nos ponen tristes. ¿Alguna vez usted se ha puesto triste? Gracias a Dios que nunca se han puesto tristes. Pero pregunto, ¿alguna vez usted ha estado triste? Ah, bueno, ya aumentamos la cantidad. Segundo, ¿alguna vez usted ha tenido miedo? Es que nosotros somos vulnerables, hermanos. Mire, la muerte nos causa miedo. Un accidente nos causa miedo. Un desempleo, quedarse sin trabajo nos causa temor, hermanos. Una enfermedad incurable que los médicos digan, mire, ya hicimos todo lo que se pudo. Ya le pusimos esto, le hicimos esto, pero lamentablemente no se puede. Y algunos médicos recomiendan, bueno, aquí tenemos a la doctora Gaby que sabe esto, algunos médicos recomiendan no decirle al paciente lo que ya no tiene esperanza, sino llaman a la familia aparte y le dicen: mire, usted es el hijo de la señora. Sí, yo soy el hijo. ¿Usted es el esposo? Sí, yo soy el esposo. Pues quiero decirle que ya no tiene cura, ya no tiene esperanza. Llévesela para su casa, dele todo lo que quiera, alimente, la cuida, disfrútelo, porque ya no tiene esperanza. Eso, hermanos, le causa temor a la familia, y si se lo dicen al paciente, es posible se muera más rápido, porque el temor es mortal. Los discípulos tenían temor. Lo que realmente cambió la vida de los discípulos del primer siglo no fue el relato de la resurrección, sino ver claramente a Jesucristo cara a cara, que había resucitado. Por eso es que dice aquí la última palabra del versículo: y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
La Nueva Traducción Viviente dice que los discípulos se alegraron viendo. No fue que leyeran un relato como nosotros que leemos en la Biblia. Aquí dice que Jesucristo resucitó. Aquí dice que a los 3 días se sació el sepulcro. No, los discípulos no escucharon un relato, no escucharon una historia. Ellos vieron a Cristo resucitado. Y el temor que tenían, la paz que habían perdido, volvió a sus corazones. Porque solamente Jesucristo, el Salvador del mundo, el Cristo resucitado, es capaz de cambiar nuestra tristeza en gozo, nuestro temor en alegría, nuestra tristeza en paz. Solamente Él. El regocijo vino a sus corazones. Y los discípulos, estaban tristes. Estaban con miedo, no tenían paz en sus corazones, y de repente aparece: paz a vosotros. Y por eso dice: y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo que Cristo resucitado puede hacer en nuestras vidas: número 1, nos libra de nuestros temores. Decía que somos tan vulnerables que cualquier cosa a nosotros nos puede causar temor. Si usted va en su vehículo y de repente comienza a escuchar balazos, usted piensa que a usted se lo están tirando. Quizás no sean balazos, quizás sean cohetes, pero escucha una usted piensa que son balazos. Uno piensa siempre en lo peor, nos causa temor. Un accidente. Yo recuerdo que yo vi un accidente viniendo de Metapán al Instituto Bíblico a dar clases. Había en la bajada del Congo un bus que había dado vuelta. Y dijo un señor: hay 53 heridos de gravedad y hay 7 muertos. Y uno, como la curiosidad, yo me bajé del carrito y fui a ver, y voy viendo una mano ahí sola. ¡Wow! Y allá estaba una pierna. ¡Wow! Me cayó un dolor de cabeza, hermano, horrible, que hubo un momento que hasta me quedé ciego, no veía. Yo cuando iba de regreso iba pensando en eso y sentí como que se me fue la vista del temor, de los nervios, de lo que sentí. Entonces llamé a mi familia, no sé si mi esposa se acuerda, pero mi segundo hijo y mi esposa vinieron al seguro de Santa Ana, porque hasta allí logré manejar y yo ya no pude. Me causó tanto temor, tanto miedo. 53 heridas, 7 muertos, manos por un lado, piernas por otro lado. Una cosa así a cualquiera nos causa temor, hermano, espanto. Pero sabe una cosa: solamente el Señor Jesucristo es capaz de ayudarnos en momentos tan difíciles. Ahora que entré, le digo a la hermana Génesis: ¿qué pasó? ¿Se golpeó? Ella está golpeadita del brazo. Ayer que el hermano Raúl me llamó y me dice: se me fueron los frenos en la bajada del Boquerón. ¡Wow! Le digo: ¿está bien? Sí, estamos bien, me dijo. Pero estaba hablando con Ana Darcy que a las 2 de la mañana llegó ella del hospital. Todas esas cosas nos asustan. Las circunstancias de la vida nos causan temor. El temor nos conduce a pensamientos negativos. El temor nos hace vulnerables. Jesús da valor interior para enfrentar nuestros temores. Si el Señor Jesucristo, que es el Cristo resucitado, está en nuestro corazón, todo cambia y puede ser vencido por el poder maravilloso de Dios, porque nuestro Rey no está muerto. Jesús está vivo y está aquí hoy. El Cristo resucitado vuelve la paz en los momentos de inquietud, porque Él dice: paz a vosotros. ¿Qué cosa nos puede quitar la paz?
una deuda, un peligro, una amenaza. Cualquier situación nos puede quitar la paz. Perdone mi esposa lo que voy a decir, y si no me perdona después me reclama. Cuando mataron al hermanito de ella, lo mataron a machetazos, el más tierno de la edad de ella. Estábamos en Betapán y a quien llamaron para darme la noticia fue a mí. Créame que no hallaba cómo decirle a mi esposa. Y yo le dije, fíjate que Oliverio, se llamaba Oliverio, y yo rodeaba, decime rápido, y yo rodeaba y no tenía el valor de decirle, porque lo había matado a machetazos, muchacho. Era un soldado de la patria, soldado del ejército, pero lo agarraron entre varios. Y yo rodeaba y pensaba en la reacción de mi esposa, hasta que le dije, mataron a tu hermano. ¿Cómo siente usted esa noticia? Horrible, hermano. De ahí para no le cuento lo que sucedió porque no me acuerdo y le voy a mentir. Pero la reacción de mi esposa, al principio se me notó porque yo nunca le decía, y después quizás hasta me arrepentí de haberle dicho, pero tenía que decírselo. Una mala noticia, una enfermedad, una deuda nos puede quitar la paz en nuestro corazón, hermano. Uno cuando está en la iglesia está feliz, contento, alegre, dichoso, gloria a Dios, y qué tremendo, alabamos al Señor, porque nosotros hemos aprendido a alabar a Dios en cualquier situación, cualquiera que sea la situación, en pobreza, en enfermedad, en tristeza. Eso no nos va a quitar, hermanos, esa responsabilidad y ese deseo de dar lo mejor de nosotros al Señor. Vamos a alabarle a pesar de cualquier circunstancia de la vida. Lo vamos a hacer porque Cristo merece. Si nuestra alabanza se viniera en base a las circunstancias que vivimos, wow, no ni viniéramos al culto. No, yo que voy a hacer al culto, yo estoy pasando pobreza, yo estoy enfermo, mi marido aquí, mi marido allá, mi esposa allá, ¿y qué voy a hacer en la iglesia? Pero no, solo el Cristo que resucitó tiene la respuesta, tiene la solución, tiene el poder para ayudarnos, tiene lo que nosotros necesitamos. Si hemos perdido la paz, si hemos perdido, hermanos, el valor, estamos llenos de miedo, Cristo resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Si Cristo resucitó, nos cambia nuestra tristeza en alegría. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La Nueva Traducción Viviente, Juan 20:20 dice así: mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Solo Cristo Jesús nos puede dar la alegría en momentos difíciles. Nadie puede vencer el temor ni lograr la paz en su corazón a menos que el Cristo resucitado viva en su corazón. ¿Qué le parece que usted esté pasando momentos difíciles y usted no tiene a quién pedirle? Porque usted no tiene a Dios en su vida. Amén. Pero cuando nosotros sentimos todas esas cosas, decimos: Señor, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, Señor. Tú eres mi Padre y no me vas a desamparar, no me vas a dejar solito. Siento miedo, es cierto, pero tú estás conmigo. Siento tristeza, es cierto, pero tú estás conmigo. Siento que la paz se me va, pero tú estás conmigo. Tú tienes todo lo que yo necesito. Vamos a ponernos en pie. La recomendación esta mañana es: reciba a Jesús en su corazón siempre. Nosotros no tenemos a un Cristo muerto, tenemos a un Cristo vivo. Por 3 días
Por 3 días, los discípulos tuvieron 3 reacciones: sin paz, con temor, con mucha tristeza en sus corazones. Pero después de 3 días, la alegría volvió a sus corazones. Y esa es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Dios es bueno. Si alguien no tiene a Jesús en su corazón todavía, yo le digo que debe abrir su corazón. Debe abrir su corazón, porque sin Él nada somos. Juan 15:5 dijo el Señor estas palabras. Juan 15:5: separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada. Y nada es nada. Usted no puede moverse, no puede levantarse, no puede respirar, no puede ver, no puede comer, no puede hacer nada. Y va a morir sin esperanza. No tendrá ninguna esperanza. Pero si recibe a Jesús, al Cristo vivo, aún después de muerto, tiene esperanza. Mi amigo, le invito esta mañana para que usted venga